El tema de este video es fórmulas del movimiento general en el plano. Corresponde a la unidad temática 3 del módulo 2 del curso de Física 1. Aquí tenemos un diagrama que me muestra la trayectoria de una partícula, me muestra su vector de velocidad, su vector posición y dos vectores unitarios. El primero es el vector UR, que apunta siempre en la dirección del vector posición y forma un ángulo θ con la horizontal. Y el segundo es el vector unitario Uθ, que forma 90 grados con el vector unitario UR. Aquí tenemos las dos expresiones en coordenadas rectangulares para los dos vectores. Sabemos que el vector posición está compuesto por su magnitud en coordenadas polares y su dirección, que en este caso es la dirección del vector unitario UR. Si quiero calcular la velocidad, lo que debo hacer es derivar con respecto al tiempo a r, y eso es lo que hago aquí. En esta derivada, ya que tanto r como ur varían con el tiempo, no puedo sacar ninguno de los dos de la derivada, así que debo aplicar la regla de la cadena, que es la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Ahora vamos a calcular el segundo término de esta expresión, que es la derivada de UR de t, o sea, la derivada de este vector unitario. Una vez calculamos esta derivada, la escribimos en función de Uθ y obtenemos esta expresión que está acá. Reemplazando esta expresión en esta ecuación, obtenemos esta nueva ecuación, que es la ecuación de velocidad, que nos muestra sus dos componentes. Un componente radial, que es este, y un componente transversal, que es este. Aquí tenemos por separado el componente radial y el componente transversal. Reemplazando estas dos expresiones en esta de acá, obtengo esta, que es la expresión final para la velocidad en sus dos componentes. Y tenemos la expresión para calcular la magnitud de la velocidad, que en este caso es la raíz cuadrada de un componente al cuadrado más el otro componente al cuadrado. En esta gráfica podemos ver el vector velocidad y sus dos componentes, el componente radial y el componente transversal. Ahora vamos a determinar la aceleración. Esta gráfica que tenemos aquí nos muestra dos posiciones A y B, los vectores de velocidad en cada posición, nos muestra el recorrido delta de S y nos muestra el vector posición o la diferencia entre posiciones B y A, que está representado por este delta R. Recordamos de la última unidad del primer módulo que la velocidad se puede calcular por medio de un límite cuando delta de t tiende a 0 de delta de r sobre delta de t. Este límite lo podemos cambiar multiplicando arriba y abajo por delta de s, que es la distancia recorrida. Después este límite, que es un límite de un producto, lo transformo en el producto de dos límites y calculo cada límite independientemente. El primer límite, ya que cuando delta de s tiende a 0 se hace igual a delta de r, va a tener magnitud 1 y su dirección va a ser esta dirección que ahora vamos a determinar, la dirección tangencial. El segundo límite nos da como resultado la magnitud de la velocidad, v. De esta forma, reemplazando estas dos expresiones en esta expresión, obtenemos que la velocidad es igual a su magnitud en dirección tangencial. La componente radial de la velocidad solamente aparece cuando la magnitud del vector r varía. Y la magnitud transversal, el componente transversal de la velocidad
solamente aparece cuando lo que varía es el ángulo. Bueno, aquí definimos el vector unitario transversal en función del ángulo φ, que es el ángulo que forma la velocidad con la horizontal. Y aquí tenemos el vector unitario UN, que es perpendicular al vector unitario UT. También está en sus coordenadas rectangulares en función del ángulo φ. Si quiero calcular la aceleración, lo que hago es derivar la velocidad con respecto al tiempo. Anteriormente expresamos la velocidad en función de su magnitud y su dirección. Ahora vamos a calcular esta derivada. Ya que tanto la magnitud y la dirección dependen del tiempo, no puedo sacar a ninguna de las dos de la derivada. Así que utilizo la regla de la cadena, que es la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Ahora voy a calcular el segundo término de esta expresión. Necesito la derivada de ut de t, o sea la derivada de esta expresión que está aquí. Después de hacer esta derivada y multiplicarla por b, la dejo en función de un, obteniendo esta expresión que está aquí. Ahora ya tengo la aceleración en sus dos componentes. Un componente tangencial y un componente normal. Aquí tengo los dos componentes de forma individual y les voy a asignar AT y AN. Reemplazando esto en esta ecuación obtengo esta forma compacta, que es la aceleración en sus dos componentes. Y aquí tengo la magnitud de la aceleración, que equivale a la raíz cuadrada de este componente al cuadrado más este componente al cuadrado. En estas dos gráficas puedo ver cómo se relacionan la velocidad con el vector unitario tangencial y el vector unitario normal. Y en esta, cómo se relaciona la aceleración y sus dos componentes. Bueno, eso es todo por ahora. Recuerden estudiar y leer detenidamente el texto de la unidad para comprender mejor todo lo que acabamos de decir. Nos vemos en el próximo video.